Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre la libertad, sus definiciones con respecto a la Iglesia. Según la Real Academia Española, la definición de libertad es la facultad natural que tiene el individuo de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Las personas malentienden las enseñanzas de la fe católica, ya que habla de forma no literaria, sino usa metáforas que pueden complicar a las personas y tener un diferente significado de algo. Los investigadores del CARA han identificado un cierto patrón de jóvenes que dejan la fe católica. Entre ellos están los heridos, los dejados y los disidentes. Los heridos son aquellos jóvenes que sufren alguna tragedia donde parezca que Dios está ausente. Por ejemplo, un joven con su familia rezó para que su abuelo, que sufría de cáncer, sobreviviera, pero no funcionó. Los dejados son aquellos que sufren conectando sus experiencias religiosas con las experiencias concretas del mundo, finalmente preguntándose para qué sirve su religión y poco a poco la abandonan. Finalmente, los disidentes son aquellos jóvenes que están en desacuerdo en temas polémicos de la iglesia, por ejemplo, matrimonio del mismo sexo o abortos. Hay 1.299 millones de católicos en el mundo. Esto hace el 17.67% de la población mundial. En 2015, el número era 1.285. Aunque el número haya subido por 14 millones, el porcentaje ha bajado de 17.73 a 17.67. Para este trabajo hicimos algunas preguntas al profesor Ubaldo, el cual nos puede dar una mejor respuesta sobre las siguientes preguntas de libertad. La primera es, ¿tú crees que seguir los mandamientos te priva de tu libertad y por qué? Su respuesta fue, los mandamientos no privan de la libertad de las personas, al contrario, los mandamientos están para potenciar el desarrollo social de las personas. En el Antiguo Testamento nos marcan a los 10 mandamientos como una forma en la que nos tenemos que estructurar como sociedad. Para funcionar de una mejor manera, los mandamientos en sí no esclavizan, no son algo que nos priva o prohíbe al principio. Puede parecer algo que nos prohíbe cosas, pero esas cosas que nos prohíbe, como no robar y no matar, son cosas que nos ayudan a tener una mejor sociedad, una estructura donde todos podemos funcionar bien, de donde puedes hacer justicia. Los mandamientos no limitan la libertad, al contrario, potencian al ser libres de nuestras pasiones y nuestros apegos. La segunda fue, ¿por qué crees que los papás de un hijo eligen la religión por él sin tener su consentimiento y por qué? Esta pregunta es muy polémica, es algo en la que se basan muchas de las personas que no están de acuerdo con el que los padres bauticen a los niños desde muy corta edad, pero ¿por qué los papás bautizan a los niños o les eligen una religión? Obviamente en una familia todos tienen algo en común, ya sea un hobby, gusto o profesión, pues con la religión pasa algo similar, ya que la religión es algo cultural. La tercera fue, ¿tú crees que cuando una persona escoge una religión está siendo esclavizada de una forma? ¿Por qué? Su respuesta fue, una persona no es esclavizada cuando elige una religión. Nosotros somos libres de elegir nuestra religión. En sí, la religión es una capacidad natural del hombre, siempre intentamos buscar lo divino y trascendental. Lo que va más allá de la vida, más allá de lo material, nosotros elegimos la religión que más nos acerca a la divinidad. Todos somos libres de elegir la religión. Esto nos contradice al bautizo, ya que alguien bautizado puede elegir no seguir la religión. La cuarta fue, ¿por qué crees que cuando una persona se une a una religión tiene que seguir unas normas?
Bueno, su respuesta fue, toda la religión tiene normas, porque si tú crees en algo, lo sigues tal cual es. Podemos tener diferencias y puntos de vista distintos sobre la religión. Esta cuestión de normas es algo cultural, de un estilo de vida, por lo tanto se siguen ciertas normas para seguir estilo de vida. Es algo normal y natural desde cualquier cultura. Esto no solo está en la fe, también está en la ideología de la religión. Por ejemplo, los veganos siguen una ideología de no comer carne, así como las religiones tienen una ideología, así que todas personas la que están en una religión tienen que seguir normas. La siguiente fue, ¿cuáles son las principales dificultades con las que te encuentras como maestro catequista al intentar transmitir la fe? Bueno, la mayor dificultad es el desinterés de las personas sobre la fe y la religión y la ignorancia cultural, no conocer la historia de la iglesia, así que las dos principales dificultades son la ignorancia y el desinterés. Bueno, la siguiente fue, existen temas de fe que a veces o a menudo no entiendes o no sabes explicar con claridad. ¿Cuáles y por qué? Nada de orden y claridad de formato. La verdad no lo sé, pero no se me dificulta explicar los temas de fe porque también siempre me apoyo en documentos oficiales de la Iglesia Católica, como la Biblia y el Catecismo. Entonces, la verdad no se me complica explicar o entender algunas cosas. Bueno, la novena fue, ¿qué tan seguido recibes capacitación para poder transmitir temas complicados de fe? Su respuesta fue, las capacitaciones de parte del colegio las recibo de cada semestre. Nos dan una capacitación, una plática, pero realmente lo importante es la actualización que uno hace. Muy seguido busco noticias sobre la iglesia o algunos mensajes del Papa que te mantienen actualizado. Bueno, como última pregunta fue, ¿crees que la capacitación o educación que recibes para ser educador de la fe es de mucha o poca calidad? Si es la segunda, ¿cómo crees que podría mejorar? Y su respuesta fue, las capacitaciones no han sido de gran provecho, la verdad, son solamente para recordar algún tema. Yo consideraría tal vez sirve un poco, son temas que quedan para un catequista más que nada. Este estudio fue dirigido a jóvenes de preparatoria, normalmente de 16 a 18 años. En este estudio les preguntamos preguntas sobre el catolicismo y sobre Dios. Y la mayoría de estos estudiantes eran de colegios católicos. La pregunta 1 fue, ¿tienes clases acerca de la fe cristiana? A la que el 52% respondió que sí y el 47% respondió que no. La segunda pregunta fue, ¿crees que la fe limita tu libertad? A lo que el 75% respondió que no y el 25% respondió que sí. La tercera pregunta es, ¿crees que la capacitación o educación que recibas acerca de la fe es de poca o mucha calidad? A lo que el 75% respondió de alta calidad y el 24% respondió que es de baja calidad. La próxima pregunta es, ¿crees que la fe que practican los cristianos hoy en día es la misma que practicaban los primeros cristianos? A lo que el 57% respondió que sí y el 42% respondió que no. La próxima pregunta es, ¿se puede creer en Dios y no en Jesucristo? A lo que el 50% respondió que sí y el 50% respondió que no. La próxima pregunta es, ¿tú crees que seguir los mandamientos te priva de tu libertad? A lo que un 51% respondió que sí y el 49% respondió que no. La próxima pregunta es, ¿está correcto que los papás de un hijo eligen la religión sin tener su consentimiento? A lo que un 38% respondió que sí y un 61% respondió que no. La próxima pregunta es, ¿tú crees que cuando una persona escoge una religión está siendo esclavizada de una forma? A lo que el 52% respondió que sí y el 47% respondió que no. La pregunta es, ¿crees que cuando una persona se une a una religión tiene que seguir unas normas? A lo que el
El 90% respondió que sí, pero el 10% respondió que no. Existen temas de fe que a veces o a menudo no entiendes o no sabes explicar con claridad, a lo que el 72% respondió que sí y el 27% respondió que no. Una de las preguntas que causó más impacto fue la de que si seguir los mandamientos te privan de tu libertad, a lo que una mayoría respondió que sí, lo que es erróneo, ya que al seguir los mandamientos tú eres el que elige seguir los mandamientos, así que tú tienes la libertad de escoger seguirlos o no. El problema aquí es que mucha gente no sabe el verdadero significado de libertad a ver con la fe católica, así que hay veces que se quejan de cosas que ni están informados. Otra pregunta que causó mucha polémica fue la de que si al unirte a una religión te esclavizas, la que mucha gente respondió que sí, pero también está incorrecto, ya que tú eres el que escoge unirse a una religión y cuando tú te unes a una religión es porque tú lo viste correcto y bien. Y mucha gente cuando se une a una religión y ven que tiene reglas, se ponen nerviosos o no les gusta porque se sienten controlados por las reglas. Pero la realidad es que si una religión no tuviera reglas, no podría existir, ya que no tendría orden. En este estudio vimos cómo cada vez más y más gente deja de estar en la fe católica y empieza a perder fe en Dios. Lo que ellos no saben es que con Dios ellos encuentran la respuesta a las dudas que tienen, encuentran la respuesta a las preguntas que ellos tienen. Mucha gente piensa que estar en una religión es un infierno, o sea, algo malo, ya que esa te controla mucho y dicen que no te deja estar feliz. Lo que no saben estos es que cuando estás en una religión, normalmente eres más feliz porque tienes respuestas contigo mismo. The Shining es una película producida y dirigida por Stanley Kubrick. El mensaje de esta película es lo que puede causar el aislamiento dentro de una persona. La teología de esta película es el poder que tiene la mente sobre una persona. La película se volvió una de las mejores películas de miedo de todos los tiempos, e incluso se hizo una película de culto. El director Martin Scorsese la mencionó en las 11 películas más buenas de todos los tiempos de terror. El trama de la película se trata de cómo Jack Torrance, un escritor que acepta un puesto en un hotel para cuidar, se va volviendo loco por el aislamiento de la sociedad, lo cual lo hace un peligro contra su familia y el resto de la sociedad. Uno de los simbolismos dentro de esta película es cuando al principio le ofrecen a Jack el puesto de cuidar el hotel, le advierten que puede ser algo peligroso, pero él como quiera acepta sin tener en cuenta las precauciones que le dan. Esto puede ser interpretado como cuando una persona es advertida sobre los daños y las cosas que puede causar una cierta droga, pero a este no le importa. En la siguiente escena se ve como Jack se ve afectado al tomar esta decisión. Esto puede ser interpretado como cuando una persona ya toma una droga y se ve afectado tomando medidas drásticas hasta una dependencia de ella. Cerca del final se ve como la esposa y su hijo logran escapar de Jack. Esto puede ser interpretado como cuando una persona escapa de una relación abusiva o de alguna sustancia y queda libre de ella. En otra escena se ve como el frío controla a la familia dejándola encerrada dentro del hotel. Esto puede ser interpretado como cuando un papá abusivo puede mantener a su hijo en una cierta línea y que no se salga a hacer lo que él quiera. Eso fue todo, hasta la próxima.